Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amables escuchas. No importa en el sistema que estén escuchando, sea en el website o en el reloj o en el teléfono, aquí estoy como de costumbre, gracias a Dios y a CAP, que es la organización que me da la oportunidad de salir al aire con cosas que realmente son de importancia para todos nosotros. CAP se escribe CAP, las iniciales son para las personas que están en el arte y para las personas que tienen un corazón comunitario. Entonces, aquí en este lugar que está en el centro de comercio que se llama pues el mall, aquí hay un estudio inmenso que le da oportunidad a muchas personas de poder dirigirse hacia las diferentes comunidades. Así es que yo me siento feliz, contenta y agradecida. Hoy tenemos un tópico muy importante que toda la semana, o sea, empezando desde el jueves pasado hasta ahora, ha estado en mi mente y no he podido pensar en otra cosa que en ese tópico y lo vamos a hablar y lo vamos a escuchar hoy. En realidad, hoy junio 11, que es un día jueves, estamos casi ya a la mitad del mes de junio. Para los que por primera vez me sintonizan, quiero decirles que tengo un grado escolástico en teología, soy teóloga, también tengo un grado en ciencias políticas y un año de ley. Soy una persona bastante estudiada y me mantengo al día con todas las situaciones que tienen que ver con academia. Y mientras más miro lo que está sucediendo, más me da aprehensión y tengo que hacer lo que mi conciencia me dice, hablar. Así es que hablo de conocimiento, no de sentimiento. Y por eso el tema del día de hoy es, estamos en los tiempos finales. Las personas que están en sintonía dirán, pero ¿qué es eso? Bueno, amados, como les dije anterior, mi estudio en teología indica que soy una persona que le sirve a Dios. Conozco a Dios desde que soy una pequeña niña de 5 años. Voy a tener 78 años y toda mi vida la he dedicado al servicio de Dios. Habiendo dicho esto, he sido maestra de clases bíblicas, de clases políticas, de clases de todo lo que yo pues tengo un poco de conocimiento, pero lo que más me apasiona son los estudios bíblicos, porque allí es la única razón del ser humano entender que si no tiene un poco de conocimiento, es parte de esa gran muchedumbre que Jesucristo dijo: pedís y no recibís. ¿Y por qué no recibís? Porque no sabéis pedir. Tenemos que aprender hasta cómo dirigirnos a Dios en humildad, en una forma que nosotros comprendamos que estamos en necesidad y que el que necesita es el que tiene que estar en constancia. Hay la escritura, la Biblia, es un libro maravilloso que Dios permitió que sea escrito y que esté al alcance de los seres humanos, no importa el lenguaje. Hay más de 100 a 200 millones de libros de cualquier categoría escritos en el planeta, pero el libro principal, el libro que tiene la autoridad para decir que da vida, que da felicidad, que da un nuevo renacer a cualquier ser humano que lo necesite y lo busque, es la Biblia. Ese libro es el que yo leo constantemente, me lo sé de memoria, lo llevo en mi mente, en mi corazón. Yo no sé cuántos otros libros he leído, me acuerdo de ciertas cosas, pero no como me acuerdo
de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesucristo y sus discípulos dijeron a los vivientes de aquella época: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que halláis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Así que si lo dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, es la verdad. ¿Qué es la Biblia? La Biblia viene en cualquier tamaño, cualquier color y tiene muchas páginas, pero algo que no se puede cambiar, disminuir ni aumentar es que la Biblia tiene en sí 66 libros. Cada libro es un libro escrito por un apóstol, por un profeta, por alguien que Dios le dio la iluminación. La Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, que habla desde que Dios hizo todo, la creación, con el libro de Génesis, y termina en el apóstol Agías. Ese libro o esa parte de la Biblia tiene 39 capítulos o libros de cada escritor, y después hay un silencio, un tiempo que por 4 siglos nadie escribió. Dios no escogió a nadie para que diga, porque la humanidad tenía que tener espacio de tiempo para pensar qué es lo que hacen en este planeta, por qué nacen. Cuando estamos en la escuela nos enseñan unas cosas que el ser humano pasa. El hombre nace, crece, se multiplica, envejece y muere. 5 cosas. Pero la Biblia nos enseña cómo ser seres productivos, seres creativos, seres felices, seres que le sirven a Dios el Creador, y por eso es importante que nosotros, así como leemos diferentes libros que quizás nos ayuden en algo, quizás nos den un poco de conocimiento, la Biblia dice: si alguno está a falta de sabiduría. La palabra sabiduría es diferente al conocimiento. Es lo máximo que un ser humano puede obtener en su entendimiento. Pero eso solamente se adquiere bajo la tutela de la creencia en Dios, y comienza con el conocimiento de la Biblia, la escritura. Después de ese lapso de tiempo que ya Dios no usó a nadie para que diga lo que esta humanidad estaba haciendo y necesitaba hacer para no perecer en totalidad, viene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son los evangelios, son 4 evangelios y las epístolas escritas por los hombres de Dios, por aquellos que el Espíritu Santo les dio el conocimiento y la sabiduría, y más importante, los escogió. Todos los que han escrito los libros 66 de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, son hombres y mujeres dignos. Ninguna persona que no es intachable, que no sirvió a Dios con alma, espíritu, cuerpo, conocimiento, tiene nada que ver allí. Si se habla de esos seres humanos que son todo lo opuesto, para conocimiento y advenimiento de que si nosotros leemos y no imitamos lo bueno, vamos a tener las mismas consecuencias de esas personas. Todo el mundo, hasta los niños pequeñitos, saben la historia de Sansón. Sansón fue un niño predestinado desde el vientre de su madre para servir a Dios. Era amado por Dios hasta que el enemigo de nuestras almas, tanto de ellos como de nosotros y de los que vendrán, se apuntó para destruir a Sansón. Bueno, Sansón es el hombre que tenía la melena larga,
y que era poderoso y que podía hacer muchas cosas con una fuerza que venía de Dios. Forward, adelante, se enamoró de una mujer perversa, malévola, diabólica, que era hermosa por el sexo, por la naturaleza que ya no se pone espiritual, le entró y él se volvió esclavo de esa mujer. Los enemigos de Sansón querían matarlo, destruirlo. ¿Por qué? Porque Sansón, cuando había guerra con el pueblo de Dios y sus enemigos, en la época de Sansón, Sansón ganaba las guerras, él solito. Entonces, ¿qué sucede? Que los enemigos de Sansón vinieron de la mujer esta que había captivado el corazón, la mente, lo volvió loco y le dijo, te daremos una fortuna si tú averiguas dónde está la fuerza de este hombre. Bueno, varias veces pasaron y no pudieron hasta que una vez ella con sus engaños y sus mentiras empezó a llorar y entonces le dijo a Sansón que le dijera cómo venía su fuerza. Y el bobo, no sé qué otra palabra usar para este caído de la gracia de Dios, le dijo que si le cortaban el cabello, entonces él perdía la fuerza. Ya dije que ocasiones anteriores le había dicho otras cosas y nunca había pasado. Por eso es que la última vez se puso a llorar y le dijo que la había engañado, que le diga la verdad. Pues el bobolón le dijo, cuando vino el enemigo, Sansón, el enemigo, ya le había cortado el pelo y Sansón se lo llevaron preso. ¿Qué no hicieron con Sansón? Lo humillaron, lo castigaron. Y un día, no sé el tiempo que duró desde el momento que lo capturaron hasta que murió Sansón, se les ocurrió hacer una fiesta a sus dioses paganos, a sus dioses satánicos. Todo lo que no es Jehová, Jesucristo, Espíritu Santo, es diabólico. Y lo amarraron en unas columnas de un templo y ahí estaban ellos en toda su perversidad. Entonces él, mirando eso, sintió un remordimiento en su corazón. Ya el pobre estaba acabado y le pide a Dios con toda humildad, porque a Dios hay que pedirle con humildad. Señor, dame fuerzas para hacer algo más por ti y perdóname. Bueno, el asunto fue que en ese momento vino la fuerza, el poder de Dios. Sansón aló esas columnas, todo ese edificio le cayó encima a esos demonios y murieron. Y murieron más en ese momento que los que habían muerto anterior. Pero miren el proceso de un escogido. Del vientre de la madre fue escogido. Y él servía a Dios, él amaba a Dios hasta que la perversidad sexual de una diabólica lo quiso destruir. Pero Dios es misericordioso. Él crea y él trata de salvar, él trata de armonizar, él trata de reprender. Y por eso es que en este tema de hoy es importante enfocar que el que quiere conocer de Dios tiene que escudriñar su palabra, la Sagrada Escritura, lo que le llamamos Biblia, lo que ya tiene más de 2000 años que está hecha un documento. Claro que fue en el 14 siglo que se hizo un libro, eso es otra historia, pero como conocemos la Biblia ahora, que a veces viene en pasta negra, azul, cualquier color, el cuero, eso es lo que Dios quiso que el ser humano desde un principio se adhiriera, que escudriñara, que viviera a través de eso para que todos sus días se le alargaran en la tierra y fueran felices con Dios. Forward a la venida de Cristo. Todos nosotros sabemos cómo nació Jesús, la estrella, los reyes magos, cuando él creció, cuando tenía 13 años, cuando fue al templo, cuando los sabios de aquel entonces se maravillaban de la sabiduría, del conocimiento de él y ellos decían, pero si esta criatura lo que tiene son 13 años, ¿cómo sabe todo esto? Pues nosotros sabemos por qué,
porque el Espíritu Santo de Dios habitaba en su Hijo amado. Ya llegan los 30 años, tiempo de Jesús salir al ministerio. Jesús empieza, llama a algunos hombres y los hace discípulos, los entrena, les habla, les explica, y ellos en su mente humana pues creían y tenían fe. Fue hasta después de un tiempo, cuando Cristo a los 33 años fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó, que entonces el Espíritu Santo, después de un tiempo, desciende cuando ellos están en un aposento alto y les llena todo el corazón, la mente de sabiduría. Y ahí empiezan ellos a escribir las epístolas, los libros. 4 apóstoles llevan los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el discípulo amado, el que duró hasta, creo yo, 100 años, el que Dios le dio el libro de Apocalipsis o Revelación, que es el último libro de los 66 libros y del Nuevo Testamento. El primer libro es Génesis, parte del Antiguo Testamento, que son 39 libros, y el primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio según San Mateo, uno de los discípulos del Señor, y termina con Apocalipsis, que es el que el Señor le permitió a Juan, el amado, el que se recostaba. Oiga, qué cosa tan grande. Cuando usted está en una cena y está entre amistades que usted verdaderamente ama, yo creo que aunque yo ame a mi amiga, quizás me arrime un poquito, pero Juan se recostaba en el hombro del Señor, de su Salvador. Juan tiene que haber amado a Dios de la manera que Dios lo amó. Por eso Dios le permitió que fuera el último discípulo y que escribiera el libro de Apocalipsis o Revelación. Ese es el libro que de hoy en adelante vamos a empezar a tratar. ¿Qué dice ese libro? Es que los últimos tiempos llegarán y es importante que las gentes, las naciones, sepan lo que viene. Hay 8.25 billones de seres humanos en el planeta Tierra en el año 2026. 8 billones son 8.000 millones. Dios mío, a veces uno ni la matemática le da conocimiento porque es mind-boggling. Ahora, si vamos a ver las naciones, hay más de 135 naciones en el planeta Tierra, donde esos 8 billones viven. Está el Asia, está África, está Europa, está América, Sur, Centro y Norte. Y entonces nosotros estamos aquí en el país del norte. Mire, aquí vienen millones de personas del resto del mundo. Estados Unidos tiene 347 millones y crece todos los días, pues todos los días entran personas. No importa quién se muere, también hay nacimientos, así que cada 10 años es el censo. Y el censo indica la cantidad de personas que hay en esta nación. Ahora, los Estados Unidos es el cuarto país más poderoso del planeta Tierra, poderoso en todos los aspectos. Es el cuarto país más poblado del mundo, 346 y creciendo millones, y el cuarto país en economía, en prosperidad, en riqueza en el mundo. Y yo no tengo ningún interés de ir a visitar China, ni nada de eso. Yo vivo feliz y tranquila aquí. Yo nací en un país sudamericano que se llama Ecuador. Llegué a los 15 años a la ciudad de Nueva York y me crié allí y ya tengo 78. Son, imagínense, 63 años aquí. He viajado por muchos países,
pero solamente 2 semanas. Ya a las 2 semanas yo quiero volver a donde yo me siento segura y feliz. Para todas las personas que han hecho este país, los Estados Unidos, su país ya de residencia, no importa si vinieron hace 3 años o vinieron hace 60 años, si esa es la necesidad que usted tiene. ¿Por qué? Muchos de los países del mundo no son como este país. Muchos tienen dictaduras, gente déspota, maleante, gente sin vergüenza que viene con un rifle y mata a quien sea y se apodera de lo que sea, sin ley, sin nada. Y la gente, ¿por qué deja esos países? ¿Por qué viene huyendo, arriesgando la vida? Porque cree que en este país va a encontrar la felicidad. Muchos la encuentran, otros no. Y los que la encuentran, me puedo decir que gran parte de ello es porque conocieron a Dios, aprendieron de Dios, porque este país desde un principio fue instalado en el conocimiento de la escritura, la Biblia de Dios. Todos los que poblaron después de los españoles, que fueron los primeros europeos en llegar en 1490, por ahí, 492, donde llegó Cristóbal Colón con toda esa gente al Caribe, los anglosajones que vinieron de Europa llegaron en el 1660 y pico. Entonces hay 200 años de diferencia donde los españoles fueron los primeros que llegaron aquí, pero ellos no encontraron este continente vacío. Aquí habían entidades, aquí habían civilizaciones como los indios nativos dueños de Norteamérica, como más de 30 tribus, voy a decir los apaches, los sioux, algunos de los que me acuerdo. Centroamérica también tenía, y Sudamérica también, y habían imperios como el imperio azteca en México y parte de Centroamérica. Estaba los mayas, y después en Sudamérica, los incas, los que crecieron pirámides, hicieron muchas cosas, tenían calendarios, sabían muchas cosas de el medio ambiente. Miraban las estrellas, la luna, el sol, tenían calendarios. Así que aquí no había gente que no sabía, como muchos anglosajones, les encanta decir que lo que Cristóbal Colón encontró fue otra cosa que la verdadera. La mezcla de esos españoles con nuestros indígenas dio los criollos, esos se fueron multiplicando y entonces llegamos al punto que estamos ahora. Por eso es que hay tantas personas, el continente americano, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica tiene 400 millones de seres humanos que le ha dado al planeta Tierra. Solamente en México hay 192 millones. En Brasil hay otros 100 millones y en los demás países de 20 a 30 hasta 10 se van sumando. Así que muchos millones de hispanos parlantes. Y aquí en los Estados Unidos, déjeme decirle, somos en estos momentos, de acuerdo al censo del 2020, 70 millones. Faltan 4 años para el próximo censo. ¿Sabe cuántos millones más vamos a hacer? Entonces ya aclaramos la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, desde que Cristo hace su ministerio, cuándo se escribe la Biblia y cómo la Biblia es el libro del conocimiento para obtener una vida mejor. Todos los libros que son buenos y que enseñan nos ayudan, pero la Biblia, así usted nunca haya ido al primer grado de la escuela, si usted aprende a leer, yo conozco muchas personas que aprendieron a leer, gracias a Dios que alguien les enseñó, nunca fueron a la escuela. Así que los profetas y todo nos enseña que estamos en los últimos tiempos.
¿Quién escribió el último libro del Nuevo Testamento, de la Biblia, Apocalipsis o Revelación? El apóstol San Juan, el amado del Señor Jesucristo. Ese libro tiene 22 capítulos y cada capítulo habla de acontecimientos que van a suceder y ya están sucediendo ahora mismo. Toda esta convulsión del sistema solar, del sistema de corrientes, de cómo vienen las inundaciones, vienen los huracanes, vienen todas esas cosas, esas tempestades. Ahora mismo tenemos algunos estados en el norte de este país, como 400,000 personas sin electricidad. Ciudades modernas como Nueva York, Chicago, inundadas de agua, calles principales, no las afueras. El sistema solar está un poco desenfocado. Hay rumores de más guerras y guerras en estos momentos. ¿Qué papel juegan ciertos países como Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Inglaterra? Eso ya está escrito. Así es que en el libro de Apocalipsis, que es lo que vamos de ahora en adelante a estudiar, se encuentran las razones por las cuales la raza humana, el ser humano, debe de acercarse al Creador, a Dios. Porque en uno de esos evangelios, cuando Jesucristo estaba en la tierra, él bien claro dijo que el que a él se acerca, él no le rechaza. Y que el que no tiene conocimiento de estas cosas que están escritas en ese libro, pídale a Dios sabiduría y Dios se la da. Pero cuando uno pide a Dios hay que pedir limpieza de corazón, humildad y decirle, para la honra y la gloria de tu nombre, Dios, enséñame, quiero conocer qué es lo que esta gente habla en las iglesias. Ahora, más adelante hablaremos lo que quiere decir cuando Jesucristo dijo hace 2000 años atrás, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará a mi reino. ¿Qué quiso decir él con eso? Pues bien fácil. No todos los que dicen una cosa creen en eso. ¿Y por qué quieren hacerle creer a otros que ellos saben y entienden de eso? Eso lo vamos a aprender. Por eso es que existe un vocabulario tan extenso: cinismo, mentira, engaño, suplantación, tantas cosas que verdaderamente el ser humano necesita que entender. Así que en el próximo capítulo o en el próximo jueves vamos a hablar de los falsos líderes religiosos, los falsos políticos y los falsos profetas. Y de ahí vamos a aprender el anticristo. Esa palabra se está mencionando mucho últimamente. Y vamos a aprender qué es el rapto de los que creen en Cristo, los que están verdaderamente con Cristo. ¿Quién los va a raptar y a dónde los va a raptar? Así que aquí los dejo hasta la próxima y espero que nos sintonicen porque vamos a aprender. No hay cosa más hermosa que aprender. Así que hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos, nos guarde y nos cuide, pero el asunto es estar preparado porque el fin viene. Buenas, hasta la próxima.